día de hoy es la página 181. Pueden ir abriendo sus libros en la página 181. Voy a compartir mi pantalla. Okay. Entonces, estoy en el Edmodo de Lengua y Literatura paralelo a fase 8. Y la tarea para el viernes, en este caso, esta tarea era para el viernes, la tarea 46, la literatura y las TIC, páginas 181 y 182. Hoy vamos a leer con ustedes estas páginas para que les quede claro cómo hay que hacer la tarea hasta el viernes, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver. Estamos en la página 181. Lleva por título La literatura y las TIC. La primera pregunta que les quiero hacer en esta página, las TIC han generado cambios ¿en qué áreas? ¿En qué áreas han generado cambios las TIC? En la ciencia, arte, educación y literatura y etcétera. Bien. Las TIC, lo cual ha generado muchos cambios en la ciencia, el arte, la educación, la literatura, el trabajo, el teletrabajo, la forma de comunicarse con gente que está bien lejos, la forma de estudiar de ustedes. Imaginen cuánto las TIC han ayudado a seguir estudiando durante este tiempo de pandemia. Y casi cualquier área de la vida, ¿no? Si ustedes quieren aprender de pronto alguna receta de cocina, ha de ver cómo encontrarla en Internet, ¿no es cierto? Fácilmente, hay cómo acceder a muchísima información en Internet. Ustedes aprenden todos los días averiguando cosas de Internet, ¿no es cierto? Entonces, listo, hay casos prácticos en cómo las TIC han revolucionado la vida en un montón de ámbitos de la vida humana. Bien. Siguiente pregunta. ¿Con qué propósito se usan las TIC en el aula? De aprender. Sí, ayudan al aprendizaje. ¿Qué más? Un voluntario que nos lea el resto de este párrafo. Yo, Lisa, le ayudo. Léenos, por favor. Verónica. Por esta razón, la educación no se ha podido mantener fuera de estas transformaciones, por lo que en las aulas cada día utilizamos las TIC con el fin de mejorar los métodos de enseñanza y proponiendo nuevas estrategias de intervención e instrumentos que ayuden a los estudiantes a sacar mayor provecho. Es así que el uso del Internet, las tablets o aplicaciones para el celular han aumentado en las aulas. Las TIC, sobre todo, han sido un aporte para la literatura. Gracias, Verónica. Entonces, sí, lo que dijo el compañero. Las TIC se utilizan en las aulas para ayudar al aprendizaje de ustedes. Bien. No se le delega toda la responsabilidad a las TIC, porque claro, hay que tener un uso responsable de la tecnología, ¿no es cierto? Por eso es importante la orientación de un profesor, digamos así, con sus hijos, ¿sí? Por ejemplo, no que tengan acceso ilimitado a Internet en las aulas, porque pues uno se distrae. Hay tantas cosas en Internet que se distrae con un montón que hay en Internet. Entonces, más bien se necesita la orientación de un profesor y el buen uso de las TIC en el aula, ¿de acuerdo? Ok. Siguiente pregunta.
En el pasado, ¿qué se entendía por enseñar literatura? En el pasado, ¿qué se entendía por enseñar literatura? Que nos den a conocer un conjunto de autores de literatura. Ujú. Todito esto, ¿no? Todito este párrafo. Dice, recordemos brevemente que antes entendíamos por enseñar literatura la transmisión de conocimientos sobre un conjunto de autores y obras consideradas patrimonio nacional, junto a métodos de análisis y comentarios de texto. Muchas de las cosas que hemos hecho en este curso de lengua y literatura, ¿no? Pero claro, la enseñanza de literatura en la actualidad no se limita solo a eso. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué se entiende por educación literaria ahora? ¿Qué se entiende por educación literaria ahora, en la actualidad? Un voluntario que nos lea el siguiente párrafo. ¿Qué se entiende por educación literaria ahora, en la actualidad? ¿Es el licenciado recordemos o donde dice ahora manejamos? Ahora manejamos. Ya, listo, yo le ayudo. Por favor. Ahora manejamos un nuevo término, educación literaria, que se refiere a la enseñanza y al aprendizaje de las habilidades necesarias para ser capaces de leer competentemente los textos literarios. Por tanto, el cambio de perspectiva es evidente y todas las personas podemos acceder a libros digitales y convertirnos en lectores autónomos. Gracias, María. Entonces, miren que ahora lo que es educación literaria incluye, dice, la capacidad para entender lo que estamos leyendo. Ese ha sido mi afán desde que soy su profesor de lengua y literatura, sobre todo que ustedes aprendan a leer. ¿Okay? Básicamente eso es educación literaria, aprender a leer competentemente los textos literarios, o sea, leer con entendimiento, que entiendan de qué tratan esos textos literarios. Y claro, ¿cuál es la única forma de aprender a leer? Pues leyendo mucho. ¿Sí? Es así como yo aprendí a leer leyendo mucho. Yo sobre todo aprendí a leer en la universidad, eso sí me acuerdo, porque en la universidad te mandan a leer un montón, ¿ya? Entonces, yo me acuerdo que yo aprendí a leer en la universidad, más que todo cuando hice mi maestría. Ahí aprendí a leer más todavía, porque te mandan a leer más todavía. Entonces, creo yo que esa es la única forma de realmente aprender a leer, leyendo bastante. Por eso es que yo les hago leer bastante a ustedes, porque ese es mi propósito principal en esta materia, que ustedes aprendan a leer. Y leer no es descifrar, ¿no? Descifrar nada más es leer las palabras, pero si no entiendes, realmente no es una lectura comprensiva. Es muy importante leer y entender lo que estás leyendo, para que sea, digamos, hasta útil, para que la lectura cumpla su propósito. ¿Sí? Es necesario entender lo que estamos leyendo. Bien, ese es el motivo de mi metodología que uso con ustedes, ¿ya? Siguiente pregunta. ¿Con qué propósito se usan las TIC en la literatura? ¿Con qué propósito se usan las TIC en la literatura? El descubrir obras escritas en otros tiempos, en tiempo presente, es decir, hallamos un mundo de libros en el Internet. Sí, es uno de los usos.
Bien, una persona que nos lea todito este párrafo, ¿ya? ¿Con qué propósito se usan las TIC en la literatura? Yo le leo, licenciado. Por favor. Las TIC en la literatura buscan promover entre las personas la experiencia literatura, es decir, el descubrimiento por arte del lector sobre las obras que alguien escribió en otro tiempo, en otro lugar, en qué circunstancias, es decir, su relación con el mundo. Además, la literatura tiene como meta llegar a un contexto cultural en el que la gente por iniciativa propia utilice libros digitales, recurra a los audiolibros sin olvidarse de los libros impresos y de las bibliotecas. Gracias, Mireia. Listo. Entonces, las TIC en la literatura buscan promover entre las personas la experiencia literaria, que le agarren el gusto a leer, ¿ya? Es decir, el descubrimiento por parte del lector sobre las obras que alguien escribió en otro tiempo, en otro lugar, que tengan alguna cultura literaria, que se enteren sobre la literatura que ha formado nuestra sociedad. ¿En qué circunstancias? Es decir, su relación con el mundo. Además, la literatura tiene como meta llegar a un contexto cultural en el que la gente por iniciativa propia utilice libros digitales. Entonces, claro, las TIC ha promovido digamos, este gusto en la sociedad por los libros, porque pues las TIC ha facilitado que estos libros le lleguen a la gente. ¿Okay? Es un poquito difícil que un libro impreso le llegue a todo el mundo, pero un libro digital es más fácil que un libro digital le llegue a todo el mundo. Un audiolibro, que es otra forma de propagar la literatura por medio de las TIC. Es mucho más fácil que un audiolibro o un libro digital le llegue a la gente. Entonces, esa es la función que las TIC ha tenido en la literatura, el promover el gusto por la lectura o también el conocimiento de estas obras literarias clásicas. ¿Bien? Ok. Siguiente pregunta, ¿qué beneficios contribuyen el Internet a la literatura? ¿Qué beneficios contribuye el Internet a la literatura? Muy parecido a lo que ya contestaron. Un voluntario que nos lee, por favor, este último párrafo. ¿Qué beneficios contribuye el Internet a la literatura? Yo, Lice. Le voy a hacer leer a Mayra. Mayra, lee, por favor. Claro. En definitiva, Internet ahora aporta nuevos objetivos a la educación literaria, dado que no podemos obviar la influencia de la literatura en la red o las nuevas formas de lectura digitales. De hecho, estas herramientas están contribuyendo a fomentar la comprensión de los textos, el tiempo que proporciona recursos multimedia para la producción, así como Listo, gracias Mayra. En definitiva, Internet ahora aporta nuevos objetivos a la educación literaria, dado que no podemos obviar la presencia de la literatura en la red o las nuevas formas de lectura digital, ¿no es cierto? Hay literatura en la red. De hecho, estas herramientas están contribuyendo a fomentar la comprensión de los textos, al tiempo que proporcionan herramientas y recursos multimedia para su producción. No solamente que ayudan a comprender la literatura, las TIC o el Internet, no solo que nos ayuda a comprender la literatura, sino que incluso las TIC ayudan a su producción, así como para su posible publicación, por ejemplo, por medio de los procesadores de texto. Es mucho más fácil escribir un libro en computadora que como era hace mucho tiempo, que era a mano o incluso en máquina de escribir. Ahora es mucho más fácil escribir un libro, incluso publicarlo y hacer que llegue a mucha gente gracias al Internet. Miren que el Internet ha tenido un aporte enorme en la literatura. Bien. Pero Dígame, pero sí iría perdiendo la capacidad de escritura, lo que dio inicio a interesante, la... interesante. Estamos tan acostumbrados a escribir en un teclado
que claro, se pierde la habilidad para escribir a mano. Eso es interesante analizarlo. E incluso también dependemos tanto de la computadora porque a veces los correctores mismos ortográficos, a veces ni nos Ayudan percatamos tanto. y la computadora nos corrige. O sea que sí se perdería también eso. Nos Podríamos decir que facilita son y a la vez nos... desventajas. Sí. Nos perjudica. Tiene algunas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. Muy, muy interesante su observación, señor. Bien. Y llegamos a la página 182. Los audiolibros. Lleva por título los audiolibros. Aquí les quiero hacer la pregunta. ¿Qué beneficios nos brinda el hábito de la lectura? Esta pregunta creo que hemos respondido un montón de veces, pero bueno, se vuelve a responder aquí como para incluso reforzar en ustedes este tema. ¿Qué beneficios nos brinda el hábito de la lectura? Nos brinda un montón de beneficios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son algunos de esos beneficios que nos brinda el hábito de la lectura? El poder leer con eficacia una lectura Sí. comprensiva, entender, razonar. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué otros beneficios nos brinda la lectura? El hábito de O sea, leer mucho. estimula la concentración. Sí, hay que desarrollar la concentración para leer y entender un libro, está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos da qué más nos puede beneficiar el hábito de leer mucho? Amplía el vocabulario. Amplía el vocabulario. Ustedes cuando están leyendo se topan con muchas palabras que no saben lo que significa. ¿Qué es lo que les toca hacer? Ir al diccionario, y cuando van al diccionario pues van aprendiendo palabras nuevas. Amplían su vocabulario. Aprenden a escribir bien, ¿sí? O sea, el Leyendo, conocimiento también. ¿cómo? Perdón. Nos aumenta el conocimiento también. Conocimiento. Uno lee para aprender. Muy bien. Y hay La un capacidad de montón de retener, cosas. la La capacidad cap- de retener información también. nos va desarrollando la memoria, sí. O sea, en sí la lectura va desarrollando nuestras capacidades cerebrales, ¿no? Muy bien. Entonces, tengo un voluntario, por favor, que nos lea estos dos párrafos. Le ayudo, Lisa. Verónica, léenos tú, por favor, estos dos párrafos. Ya. Desde es innegable. Sí. Ya. Es innegable el placer y beneficios que nos da el hábito de la lectura y la inmensidad del universo que hay detrás de las letras. Por esto, a veces buscamos retomar la lectura o la forma de leer más libros y recordar lo que hemos leído. Además, el conocimiento que adquirimos a través de la lectura de las historias de los personajes fantásticos que las protagonizan es inmenso. Por otro lado, desarrollamos habilidades importantes porque la lectura estimula la comprensión y la concentración, amplía el vocabulario y ayuda al análisis e interpretación de los textos. Gracias, Verónica. Listo. Entonces ahí están todos los beneficios que nos aporta el hábito de leer mucho, que ya los compañeros dijeron, ¿bien? La siguiente pregunta es, ¿de qué formas podemos disfrutar una lectura? ¿De qué formas podemos disfrutar una lectura? Voz alta, reflexiva y dependiendo de los textos. Ajá, bien. A la lectura la podemos disfrutar de distintas formas. Silenciosa, una lectura silenciosa, en voz alta, que es como generalmente hacemos en esta clase. Reflexiva, reflexionando sobre lo que hemos leído, que es lo que yo hago con ustedes al hacerles preguntas.
Y aquí nos habla acerca de la siguiente pregunta. ¿Qué objetivos podemos buscar según el tipo de texto que leemos? ¿Qué objetivos podemos buscar según el tipo de texto que leemos? La crítica. Bien, hay algunos objetivos, ¿no? Dice, y dependiendo de los textos, buscamos objetivos distintos. Comprensión, el comprender algo, el aprender algo. Recreación, por puro entretenimiento, podemos leer algo. O para elaborar una crítica, para hacer tareas, tareas de análisis y reflexión. También podría ser un motivo de la lectura. Bien. Así pues, sí podemos disfrutar de una lectura a partir de un audiolibro. Y no es trampa o tiene menos mérito que leerlo con nuestros ojos. Aquí ya nos va a hablar acerca de el escuchar audiolibros. ¿Qué beneficios nos brinda la utilización de los audiolibros? ¿Qué beneficios nos brinda la utilización de los audiolibros? Nos estimulan la atención y ¿Sí? comprensión auditiva, ¿Sí? Bien. mejoran y instruyen en cuanto a la acentuación. Correcto. Muy bien. Una persona, un voluntario que nos lea el último párrafo, que empieza aquí, hay muchos beneficios y termina acá. Forma es productiva. Un voluntario que nos lea, por favor, todito ese párrafo. Por favor, María. Hay muchos beneficios sobre la utilización de los audiolibros. Podemos decir que estimulan la atención y comprensión auditiva, mejoran e instruyen en cuanto a la acentuación y claro, tienen todas las ventajas sobre el disfrute de los textos. También debemos tener en cuenta que hay personas que no tienen oportunidad de leer por su cuenta o hacen trabajo manual y tienen el tiempo para escuchar libros. Además de personas que por problemas físicos o médicos no pueden leer, por esto, los audiolibros son una extraordinaria opción para conocer esas maravillosas obras que esperan a ser descubiertas. Como podemos ver, la lectura en cualquier formato y forma es productiva. Gracias, María. Entonces aquí incluso nos habla acerca de las personas que tienen problemas físicos para leer. Por ejemplo, las personas no videntes. Los audiolibros les permite a personas no videntes, por ejemplo, tener acceso, ¿sí? El tener acceso a lo que los libros contienen, al maravilloso mundo de las letras, ¿sí? Dice que las personas que hacen trabajo manual, yo hago quehaceres domésticos, ¿sí? En los cuales yo tengo la costumbre de ponerme audífonos y escuchar. Muchas veces estoy aprendiendo cosas nuevas mientras estoy haciendo trabajos manuales sencillos. He escuchado algunas obras literarias mientras estoy, por ejemplo, lavando los platos. Sí, entonces yo, por ejemplo, sí, he hecho lo que dice aquí. Mientras hago algún trabajo manual en el que no está tan, no necesita tanta enfoque de mi mente para hacerlo, puedo dedicar mi mente a escuchar un audiolibro. Ok. Aquí tenemos 5 páginas web donde nos recomiendan que podemos escuchar audiolibros. De los cuales, de los 5, les había dicho que para la tarea, el que creo yo, el único que nos sirve es este que dice LibriVox. El único que nos servía para LibriVox porque era gratis para empezar y tenía audiolibros en español. Era por eso que yo les había sugerido que LibriVox realmente era la única opción viable entre todas estas páginas web. Y llegamos a la tarea. Número 1, elijan una página de las recomendadas anteriormente. De estas, yo les había dicho que usen LibriVox. Y escuchen cualquier audiolibro que querían, ¿no? Y número 2, en un párrafo escriban el resumen de la porción del audiolibro que escucharon. De pronto, ¿hay alguien que ya hizo esta tarea y que nos quiera compartir el resumen que escribió? No sé si es... María, léenos, por favor.
yo le puse uno de los del LibroBox, ¿de lo conoce? A la luna, las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Selección de Marcelino Menéndez y Pelayo. En 1856 a 1912. Yo ahí puse lo que es el resumen. Lo que nos oculta la dificultad de esta selección puede tener el gusto individual. Presumimos tanto del nuestro, de haber logrado constantemente de lo cierto. Hemos procurado, sin embargo, omitir ninguna de las poesías consagradas por la universal admiración, ni dar entrada a ninguna que no tenga méritos positivos. Hay en algunas de estas composiciones la integridad de los textos. Es la primera obligación, la crítica, que impone al colector de toda antología, por diminuta o popular que sea. También le puse otro porque está grabado por Antonio Redondo, Los Álamos, Nuevo México, Estados Unidos, Marqués de Santillana, Serranilla. Dice, moza tan fermosa, no bien la frontera como una vaquera de la Figueroa, haciendo la vida del trabacaleño Santa María, vencida del sueño, por tierra fragosa. Perdí la carrera de la vaquera de la Finogosa, en un verde prado de rosas flores, guardando ganado de otros pastores. La vi tan graciosa que apenas creyera que fuese vaquera. Gracias, María. Sí, dentro de LibriVox, audiolibros en español, muchos son poesía antigua. Entonces, listo. Muchas gracias, María. Está muy bien tu tarea. ¿Una persona más nos quiera leer el resumen que escribió del audiolibro que haya escuchado? Si es que ya lo hicieron, la tarea. Y si no, pues hasta el día viernes. Dígame, ¿alguien más? Y Fernando Lisa, por favor. Por favor, léenos, señor Nisa, su tarea. Yo ingresé igual. Me gusta mucho la agricultura orgánica y leí el libro de Jairo Restrepo, Hongos y Bacterias del Suelo. Dice que son los principales recicladores naturales de nutrientes y la energía en todos los ecosistemas. Si no existen los microorganismos descomponedores de la materia orgánica, se acumularía en los ecosistemas y no sería posible reciclar los nutrientes necesarios para continuar con el ciclo de la vida. Estos microorganismos pueden facilitar de manera directa o indirecta la disponibilidad de determinados nutrientes tales como el nitrógeno, el fósforo y el agua, además de producir sustancias denominadas fitohormonas promotoras del crecimiento vegetal. Esa es mi tarea. Gracias, señor Nisa. Bien, ¿tú lo escuchaste en un audiolibro o lo leíste? Escuché. ¿Lo escuchaste ya? Escuché, sí. Listo, muy bien. Está muy bien, listo. Utilizaste probablemente otra fuente, pero está bien, con que hayan escuchado algo que les llamaba la atención a ustedes, está bien. ¿Alguien más? Y si no, pues ya está clara lo que es la tarea. ¿Hay alguna pregunta? Esta tarea la pueden presentar hasta el día viernes. De mi parte, no, Licen. Muchas gracias. El día viernes vamos a volver a ver este tema, Licen. No, viernes hay refuerzo. Ya, Licen, gracias. Viernes no toca prueba de inglés. Y viernes en la hora de inglés es la prueba oral. Vendrán estudiando. Bueno, Licen. Para el día, entonces de aquí lo que nos queda de tarea es la tarea 47, la evaluación de la unidad 6. Esa tarea es para el día lunes. Por favor, harán esa tarea. Si no hay más preguntas, es todo de mi parte por esta noche. Les agradezco mucho por su atención. Gracias, Licen. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.
Suerte, Licen. Gracias igualmente. Mañana, Lizzie, gracias. Hasta mañana.